sea la gloria. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el anciano gobernante Jaime Zapata y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que escuches palabra de Dios. La palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, que penetra el corazón del hombre y la mujer. En esta noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema, la iglesia, su origen, madurez y continuidad. Es la tercera parte de una serie que hemos estado trabajando sobre el cuerpo glorioso de Cristo, la iglesia. La iglesia, su origen, madurez y continuidad. Así que amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, para discutir este tema tan importante e interesante. Estamos en vivo, por lo que te invitamos a que nos llames al 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Tenemos hermanas que están ahí en los teléfonos atendiendo las llamadas y no las queremos tener sin trabajo. Así que llámenos, 787-724-1190. No importa tu necesidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está entre nosotros, como Él lo prometió. 787-724-1190. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Y el tema de esta noche, la iglesia, su origen, madurez y continuidad. Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes secciones de nuestro programa, como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica y al final la oración por los oyentes. Como siempre, un manjar para todo el que se disponga a escuchar la palabra de Dios. Pero llámanos 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Y esta noche nos acompaña el anciano gobernante Efraín Girau. Saludos a todos los que nos están escuchando. Y en los controles tenemos al hermano Angelito Carrasquillo. Un saludo. Hermano, nos escuchas en vivo desde San Juan, capital de Puerto Rico, por la emisora radial La Roca. WBMJ 1190 AM en San Juan, WCGB 1060 AM en Ponce, WIBB 1370 AM en Vieques y en línea en internet www.therockradio.org. Así que llámanos 787-724-1190. Tenemos hermanos en los teléfonos. Ahora, vamos a buscar la palabra de Dios, la palabra santa de nuestro Señor. Y buscamos en Primera de Corintios, el capítulo 4. El anciano gobernante Efraín Girau le da la lectura en Primera de Corintios, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Empezando en el versículo 4, dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no con las palabras, sino el poder, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. El tema de hoy, la iglesia, su origen, madurez y continuidad. Llámanos 787-724-1190. La semana pasada estuvimos trabajando el tema de dónde está la gloria de la iglesia, qué pasa con la gloria de la iglesia. Y mencionamos, para resumir rápidamente, mencionamos cosas que debilitan la iglesia, porque la premisa de todo esto es, hermanos, que la única que tiene la capacidad de detener el empuje de la iglesia es la iglesia misma. No hay enemigo que pueda detener el empuje de la iglesia de Cristo. Esa es una premisa bíblica. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero entonces, ¿qué cosas debilitan a la iglesia desde adentro para que entonces la iglesia no pueda actuar en el poder que Dios le da para cambiar, para transformar, para evangelizar, proclamar el mensaje? Y hay dos cosas que pusimos como muy importantes. Una es cuando la iglesia se conforma al mundo en su pensamiento. Y dentro de ello mencionamos dos puntos generales. El primero es la indiferencia doctrinal, cuando la iglesia no le da seriedad a la importancia de las doctrinas, pero aún también cuando la iglesia está utilizando doctrinas desbalanceadas, que no tienen un sustento bíblico claro. Otra de las formas de cómo se debilita la iglesia es conformarse al mundo en sus actos, no solamente en sus pensamientos, sino en sus actos. Y en ello, pues a veces podemos tener una apariencia de piedad, pero la Biblia nos dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si nosotros, si en nuestras iglesias tenemos gente que aman más al mundo que a Cristo, y funcionan dentro de una aparente piedad, pero su conducta realmente no está sustentada dentro del poder de Dios para transformar, pues entonces tenemos el problema está adentro, no afuera. Cuando nosotros utilizamos criterios mundanos para medir el éxito de la iglesia, estamos actuando fuera de lo que debe ser. Y así entramos entonces al tema de esta noche, que es la iglesia, su origen. Algo determinante para administrar la iglesia de Dios es tener la imagen correcta de cómo está establecida la iglesia en las Sagradas Escrituras. En todo ello, en que nuestra eclesiología no es bíblica, estamos expuestos a crear una imagen humana de una institución que es divina,
no solo en origen, sino también en su orden y en su administración. La iglesia del Señor no solamente tenemos que verla como que tiene su origen en Dios, sino que también su orden, todo lo que está establecido para que ella funcione está en la palabra, y todo lo que se supone que se use para administrarla está en la palabra. En la lectura que nuestro hermano Efraín Girau dio en 1 Corintios 4, en el primer verso Pablo establece o describe el oficio apostólico como uno que debemos ver, no, debemos verlos a ellos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, los apóstoles son la base apostólica, la base de estructura de pensamiento para lo que es la iglesia. Pablo plantea en ese mismo pasaje, en Corintios 4, la apología de su oficio, del apostolado, como uno de carácter único y autoritativo, y en la cual todos ellos no tuvieron reparos a entregarse sacrificadamente y aún a costa de entregar su vida en ellos. En el versículo 6 vemos, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis contra otros. Y el versículo 30 concluye, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Todo este pasaje aborda lo que es la tesis de esta serie de diálogos radiales sobre la gloria del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo deja claramente establecido el hecho de que al administrar la iglesia de Dios en el verdadero poder de Dios, no podemos ir más allá de lo que está escrito, porque el resultado sin duda sería uno vacío y sin sentido. Y si me están entendiendo, hermanos, si nosotros nos damos la licencia para legislar cómo se ordena, cómo se administra la iglesia de Dios, estamos dándonos una licencia humana que no tenemos la facultad para abrogarnos esa autoridad. Hay un pasaje en Corintios 14:40, cuando Pablo está trabajando uno de los problemas de la iglesia, que en esa lectura nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Los apóstoles apelaban a que hubiera un orden particular y que no hubiera una licencia para legislar cada cosa que se nos ocurría meter dentro de lo que es el funcionamiento y administración de la iglesia. Y empezamos en el análisis de la iglesia, porque es el tema que nos aborda, que nos ocupa en esta noche. ¿Cuándo tuvo origen la iglesia en el curso de la historia humana? Y es muy importante contestar esa pregunta, porque esa pregunta define mucho de cómo vemos lo que es la iglesia. Si pensamos, se ha mencionado, ¿verdad?, que en el huerto del Edén, inmediatamente después de la caída del hombre, cuando Dios prometió un Salvador y el hombre aceptó por fe la promesa de ese Salvador, ahí comenzó a contar el tiempo del pueblo de Dios. Pero también vemos que en el momento de Pentecostés, Dios derrama de su espíritu sobre la iglesia y señala el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Cuál de estos dos acercamientos es el que debemos tener? ¿Dónde comienza el pueblo de Dios? ¿En Adán o comienza en el Pentecostés? Eso determinará, lo que contestemos de eso va a determinar cuál es la definición de lo que es la iglesia, cuál es el origen de la iglesia. En el credo apostólico nos menciona que la iglesia es la comunión de los santos, la comunión de los creyentes. ¿No había acaso comunión de los creyentes en tiempos del Antiguo Testamento? Esa es la pregunta que surge. Y podemos decir que sí, por supuesto que sí. Desde la caída del hombre no ha habido más que un Salvador, el Señor Jesucristo, y un solo camino para obtener la salvación, esto es, a través de la fe en Él. Así como los creyentes del Nuevo Testamento son salvos por su fe en el Cristo de la historia, de igual modo los creyentes del Antiguo Testamento
fueron salvados a través de su fe en el Cristo de la profecía. El Cristo de la profecía y el Cristo de la historia son, por cierto, una y la misma persona. Así, Isaías, David, Abraham y muchos otros del Antiguo Testamento fueron miembros del único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y si damos por sentado cómo debe ser que Adán y Eva creyeron en la promesa de Dios que la simiente de la serpiente heriría el calcañar de la simiente de la mujer y que la simiente de la mujer a su vez heriría la cabeza de la serpiente, y eso se encuentra en Génesis 3:15, entonces se puede afirmar que ellos, Adán y Eva, constituyeron la primera iglesia cristiana. Sigue llamando, estamos en vivo, 787-724-1190. Tenemos hermanos en los teléfonos atendiendo tus llamadas, 787-724-1190. Aquí el hermano Efraín nos estuvo explicando cómo desde del Antiguo Testamento vemos configurado lo que en algunas maneras se ha llamado el hilo de oro, ¿verdad? De cómo comenzó el pueblo de Dios en Adán, a partir de la promesa de Génesis 3:15, y que en ese momento, sí, cuando se estudia las Sagradas Escrituras, vemos el origen de lo que es el pueblo de Dios. Fueron las primeras personas que recogieron en fe esa promesa y la hicieron suya. Así que podemos señalar a que en sus orígenes, en su nacimiento, la iglesia no necesariamente, o el pueblo de Dios como tal, no necesariamente empieza en Pentecostés, comienza en los orígenes, desde Adán y Eva, a través de Moisés, los profetas y toda la historia. Pero algo que no debemos pensar es que esa iglesia primigenia que estaba en el Antiguo Testamento era una iglesia madura desde su nacimiento. Todo lo contrario, vemos que desde los orígenes la revelación fue haciendo un crescendo de Dios revelándose al hombre y mostrándole cada vez más detalles de lo que finalmente sería la forma final que habría de tomar la redención en la que estaban esperando en fe los santos del Antiguo Testamento. Pero no llegó la iglesia o el pueblo de Dios a su madurez hasta que el Espíritu Santo fue derramado sobre ella. Esto fue en Pentecostés, siendo un evento crucial en la historia de la iglesia, y sirve para explicar también el hecho de que bajo esta nueva dispensación la gloria de esa iglesia se ampliaría, ¿verdad? Sería una más excelente gloria basada ya en el hecho mismo de que Cristo murió por nosotros y resucitó. Así que la iglesia de la nueva dispensación del Nuevo Testamento tiene una revelación más completa. Mientras los creyentes del Antiguo Testamento tenían que contentarse con la sombra de las cosas que habrían de venir, nosotros andamos en plena luz, provista por el que al mismo tiempo es Hijo de Dios y el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma del Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, nosotros estamos viendo hacia atrás algo que pasó hace 2000 años. Ellos miraban hacia adelante algo que en algún momento de la historia iba a ocurrir. Para nosotros la revelación es más completa. Y fue Cristo que en Pentecostés cumplió la promesa de dar a su iglesia el Espíritu de verdad para guiarla a toda verdad. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. La iglesia de la nueva dispensación, entonces, goza de una libertad más completa. Ya no está en la condición de una criatura que necesita que se le diga a cada instante lo que tiene o no tiene que hacer, sino que ya ha llegado a su mayoría de edad. Esto se encuentra en Gálatas 4, 1 al 7.
No solo fue abolida la ley ceremonial, que prescribía la adoración de la antigua Israel. La libertad de la Iglesia del Nuevo Testamento tiene que ver también con la ley moral de Dios. Es para ella, por supuesto, un deber sagrado guardar esta ley, pero se goza al hacerlo. Y esa es la verdadera esencia de la libertad. Sin duda, la libertad no fue desconocida por los creyentes del Antiguo Testamento, porque el salmista halló los mandamientos de Dios dulces más que miel y que la que destila del panal, en el Salmo 19:10. Sin embargo, esta libertad se goza en mayor medida en la Iglesia del Nuevo Testamento porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ella como nunca antes. Y citando la palabra dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ciertamente, Efraín, la nueva dispensación con la entrada del Espíritu Santo en el presente en la iglesia, y decimos, no en la iglesia como un colectivo y en la iglesia en cada creyente, uno a uno, que es una premisa muy importante para el funcionamiento de la iglesia, porque en algún momento alguien apela en la Escritura a decir, yo también tengo el Espíritu, ¿verdad? Y cada creyente, en la Reforma despierta de nuevo ese concepto, porque aquí el sacramentalismo de Roma llegó a hacerle pensar a la gente que aquí había que habían hombres que mediar para tener relación con Dios. Y eso no es así. Nosotros tenemos una relación directa con nuestro Señor, y en ello quien obra activamente para aplicar la obra de Cristo a nuestra vida y mantenernos en contacto constante con Cristo y mantenernos cumpliendo las demandas de santidad de Cristo, es el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios, en el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Llámanos 787-724-1190, 787-724-1190. La iglesia de la nueva dispensación, la iglesia que hoy conocemos, tiene una forma visible propia. Hubo un tiempo en que lo que conocemos y ya hemos dado por sentado que la iglesia tiene una parte de funcionamiento en una antigua dispensación y una parte de su funcionamiento en la nueva dispensación. Pero hubo un tiempo que estaba ligado a las familias patriarcales, ¿verdad? A una secuencia de patriarcas. Y posteriormente estuvo ligada al pueblo de Israel, a una nación completa. Pero en Pentecostés la iglesia llegó a su madurez y adquirió una organización distinta a simplemente una familia o una nación. La iglesia de la nueva dispensación es una iglesia universal. Ahí se cumplen todas las profecías de los profetas que hablaban de que Dios iba a trabajar con la espiritualidad a través de todas las naciones. O sea, que esto era para todo el mundo. Y la iglesia es, en ese sentido, católica, universal. En los tiempos del Antiguo Testamento, la iglesia estaba limitada a un pueblo, a unas tribus, a una nación. Y solamente en ocasiones, algunas excepciones, como por ejemplo vemos a Ruth, la moabita, con un ejemplo bien sobresaliente de una gentil que entra al pueblo de Dios. Pero en Pentecostés se repartieron lenguas como de fuego y se sentaron sobre las cabezas de los discípulos, y en ese instante proclamaron las maravillas de Dios en lenguas que se podían entender, que en la Escritura nos dice claramente que todos podemos entender en nuestros lenguajes, en lenguas de todos los que estamos aquí representados, las maravillas de Dios. Hombres de todo el mundo mediterráneo estuvieron presentes, judíos y prosélitos, y muchos se convirtieron en ese día y recibieron y fueron recibidos por medio del bautismo a la iglesia cristiana. Aquellos que allí empezaron en ese camino fueron las primicias de la cosecha que hasta el día de hoy se está cosechando por el Evangelio.
En este momento pasamos a la noticia religiosa por el anciano gobernante Efraín Girau. Hace poco hubo un atentado terrorista en una sinagoga en Alemania y la noticia es sobre esto. Y dice el primer ministro Benjamín Netanyahu que el ataque terrorista cerca de una sinagoga en Halle, Alemania, que mató a 2 personas el miércoles, es un testimonio adicional de que el antisemitismo en Europa está aumentando. El ataque antisemita tuvo lugar durante Yom Kippur, que es el día más sagrado del calendario judío. Los testigos dicen que el hombre armado intentó, pero no logró abrirse paso en la sinagoga, donde entre 70 y 80 personas estaban adorando. Luego mató a 2 personas mientras disparaba fuera del edificio y en una tienda de kebab cercana. En nombre del pueblo de Israel envío mis condolencias a la familia de las víctimas y deseo una rápida recuperación de los heridos, dijo Netanyahu. Pido a las autoridades alemanas que continúen tomando medidas decididas contra el antisemitismo. La policía alemana dijo más temprano el miércoles que habían realizado un arresto, aunque no estaba claro si creían que otros asaltantes estaban involucrados o aún en libertad. La revista de noticias Der Spiegel, sin citar fuentes, informó que el sospechoso es un hombre de 27 años del estado de Sajonia-Anhalt y que es donde se encuentra Halle. El informe dice que los investigadores tienen un vídeo que el agresor filmó antes y durante el ataque. El sitio de transmisión en vivo, Twitch, dice que el vídeo del tiroteo fue transmitido en vivo a su plataforma. La compañía dijo que trabajó con urgencia para eliminar este contenido y advirtió que cualquier cuenta que se encuentre publicando o volviendo a publicar contenido de este acto aborrecible sería suspendida permanentemente. No estaba claro de inmediato quién publicó el vídeo del ataque en Twitch. El presidente israelí, Rivlin, dijo que está aturdido y dolido por el ataque. Pido a los líderes de Alemania y del mundo libre que traigan toda la fuerza de la ley contra el antisemitismo y sus resultados, dijo. Continuaremos haciendo campaña por la educación y el recuerdo en la lucha contra el antisemitismo que levanta cabeza una y otra vez en Europa y en todo el mundo, con el claro entendimiento de que no es solo un problema de los judíos, sino que amenaza con destruirnos a todos. Llámanos 787-724-1190, 787-724-1190 para tu petición de oración, para tu pregunta bíblica, 787-724-1190. Vamos a escuchar un himno de alabanza al único Dios verdadero. Con tus manos de creador me pusiste sobre el mar hacia una dirección en tu santa voluntad, y mi barco extravióse en el mar, ignorando así las órdenes de mi capitán, y tormentas acechando a mi barco sin piedad, naufragando en directo hacia mi muerte espiritual. Pero tus manos que tomaron mi lugar, con heridas me guiaste a la realidad, capitán. Que te diste en una cruz, me salvaste, oh Jesús, y tu mano me guiará hacia la patria,
verte cara a cara, cara a cara. Aunque tenga temor de perderme otra vez, sé que en cambio ya tú eres un pastor, Señor y Rey. Nada tengo que temer que me haga de apartar de tu amor. Sé que puedo fallar, pero allí tú estás, restaurando el corazón de mí más pecador, y a tus brazos voy rendido en lágrimas, porque ahora puedo hallarte, Padre eterno, que te diste en una cruz, me salvaste, oh Jesús, y tu mano me guiará hacia la patria celestial. Y ahora busco extraviados en el mar, esperando en mi anhelo, que es verte cara a cara, pues tu amor no tiene fin, y la paz que tú me das hace clara la presencia de mi amado capitán, esperando en mi anhelo, que es verte cara a cara. Sí, cara a cara. Hermosa alabanza al único Dios verdadero por Josué Zapata, mi hijo. Josué es un creyente comprometido con el Señor que vive en el área de Yauco. Es ingeniero de computadoras y muy exitoso en su área de trabajo, en Villalba. En estos días anunciaron una expansión de su compañía, así que damos gracias al Señor porque Dios no se queda sin testigos en ningún lugar. Dios tiene personas que le sirven en todos los puntos en que Él quiere proclamar su palabra. Y el himno particularmente nos menciona algo que para mucha gente siempre hablaban de que Dios es mi copiloto. Y él particularmente quiso componer uno que dijera, no, si él no es mi copiloto, él es mi capitán y mi piloto y es mi todo. Y ese es el himno. Vamos a comentar la noticia religiosa que leyó nuestro hermano Efraín Girau. El antisemitismo en Europa aumentando. Llámanos 787-724-1190, 787-724-1190. Tenemos gente ahí sin trabajo en los teléfonos. Tenemos 3 hermanas esta noche atendiendo teléfonos y nadie les da trabajo. Las tienen allí descansando. 787-724-1190 para tu petición de oración, para tu pregunta, que ya vamos a pasar a la pregunta bíblica ya próximamente. Así que si tienen alguna pregunta, háganla ahora. No la hagan para el final del programa porque no la vamos a poder incluir. 787-724-1190. Sobre el tema de que el crecimiento del antisemitismo en Europa, eso está ligado también al crecimiento del Islam en Europa. Exacto. Y ya en algunas ocasiones se ha mencionado en este programa el hecho de que Europa, el reloj está corriendo. Europa tuvo hace unas décadas atrás y sigue celebrando con bombos y platillos el haber pasado bien de la Segunda Guerra Mundial y estar desarrollándose como una potencia gigantesca en el mundo, pero Europa tiene sus días contados si no se da cuenta de que el Islam lo que quiere es quedarse con Europa. Así y esto que estamos viendo aquí está ligado. O sea, todo el mundo también que ha oído estos programas por mucho tiempo sabe cuál es nuestra posición en cuanto a Israel.
En la Biblia Jesús decía que el que no tiene al Padre, al Hijo no tiene al Padre, porque nadie va al Padre sino a través del Hijo. Uh-huh. Así que Israel para nosotros no significa en este momento, desde el punto de vista religioso, la solución para accesar a Dios. Pero sí Israel tiene como una nación el derecho de poderse defender, y la religión judaica, ¿verdad? Los semitas tienen el derecho a que se les respete y se les tenga consideraciones. Pero como en este mundo las cosas no funcionan como una utopía, vivimos en un mundo de pecado, y en el ámbito de la religión el Islam odia a los judíos. Uh-huh. Y entonces si usted ve el mapa, ellos dicen que Israel no le quiere dar espacio a los árabes ella en su nación, pero Israel es un cantito así bien chiquitito en el Medio Oriente, y todo alrededor, todo lo que los rodea son países árabes. Uh-huh. O sea, y no estamos aquí levantando una apología de Israel, pero lo que sí estamos diciendo es que en el balance de poderes del mundo, Israel ahora mismo definitivamente ocupa un espacio de respeto, y los países árabes no lo respetan, a mí no me cabe la menor duda que en Europa el crecimiento del antisemitismo y el terrorismo contra ellos está ligado a ese tipo de pensamiento. ¿Y qué pasa? Que el cristianismo, como parte de los judíos, porque recuerden que Cristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Uh-huh. O sea, nosotros, nuestra religión cristiana es judeo-cristiana. Está basada en todo lo que... En el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Y nosotros, pues por ende, también caemos en los que son odiados por el Islam. Llámanos 787-724-1190, 787-724 para tu petición de oración. Vamos a pasar al tiempo de contestar la pregunta. Aquí tenemos a Nilda, que nos pregunta, nos dice: Dios les bendiga, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Sí y no. Porque si vemos lo que la Biblia enseña sobre estas cosas, ¿qué la Biblia enseña sobre el tiempo final? El tiempo final empezó desde que comenzó la iglesia hasta que Cristo venga. Y en muchos sentidos, la gran tribulación, ¿cuál es? La tribulación la está pasando la iglesia desde el origen de la iglesia cristiana en Pentecostés. Y de hecho en Israel también tuvo su tiempo de lucha, ¿verdad? En su época. Pero la tribulación nosotros no la podemos configurar como la ve el dispensacionalismo, como un evento único en la historia. Hermanos, todos los días, hoy, a nosotros que disfrutamos en Puerto Rico, en América, Estados Unidos, de las libertades de la democracia, todos los días en muchos países en el mundo hay persecución, tribulación y muerte para los creyentes. O sea, el martirio es algo que está ocurriendo día a día, y que es una amenaza constante del mundo que odia a Dios, y las religiones que odian al único Dios verdadero, y que ven ese único Dios verdadero como una amenaza para ellos. Y entonces en países donde el cristianismo es una minoría, vemos destrucción de iglesias, asesinatos de creyentes. Así que la gran tribulación, que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, la pregunta de verdad la estamos haciendo. La iglesia ya está en la gran tribulación hace tiempo, desde los orígenes de la iglesia. Desde que empezó la iglesia hasta ahora. La persecución desde los orígenes de la iglesia, la sangre de los cristianos es el abono del desarrollo del evangelio. Todos esos cristianos que están muriendo ahora mismo, asesinados por el Boko Haram y por el ISIS, todo eso es tribulación, eso es persecución. Sí, ¿no? Y hacer esta pregunta con el respeto que se le debe a la persona que la hace, ¿verdad? Todos tenemos derecho a hacer la pregunta. Pero hacer la pregunta es una muestra de que nosotros como iglesia no nos damos cuenta que el dispensacionalismo fragmenta de tal manera las enseñanzas bíblicas que nos hace pensar que nosotros que estamos aquí en la comodidad de la democracia
no vamos a ver la tribulación, y que cuando venga eso, pues va a ser algo terrible que va a destruir nuestro sistema de vida. No todos los creyentes estamos sujetos a la persecución y la tribulación en algún momento. Así que no creamos, mientras estemos en este mundo, el mundo nos va a aborrecer. Y especialmente si estamos haciendo lo que corresponde según la palabra de Dios. Tenemos aquí el señor Claudio de Santurce, que pregunta: ¿será cierto que los Illuminati y la masonería son aliados del anticristo para el control del mundo y de la persecución de la iglesia? Y vamos a al mismo tema. O sea, tenemos un pueblo preocupado por los tiempos finales y no tan preocupado quizás por los tiempos que estamos viviendo y cómo nosotros podemos, la iglesia, ejercitar su función como iglesia, que es para lo que estamos aquí hoy en este programa. O sea, la iglesia no, nosotros no funcionamos, la iglesia no funciona bajo la premisa de que si nos portamos bien, Dios nos va a tener nos va a dar un mundo de rosas. Mientras más bien nos portemos, el mundo más nos va a aborrecer. Así que tenemos que cuidar bien cómo está nuestro pensamiento. Por eso la pregunta realmente es un poco inconsecuente, ¿verdad? Esto de los Illuminati y la masonería. Mire, hermano, en este programa estamos trabajando bajo la premisa de que no hay fuerza en el mundo que detenga el empuje de una iglesia que sigue los principios bíblicos. Esa es la premisa. Y Cristo garantizó que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y eso se ha probado desde hace 2000 años. Aquí la hermana Nelly Suárez de Santa Isabel menciona algo que pues muy cierto. En Israel hay persecución del pueblo cristiano. Sí, es correcto. Yo he tenido de primera mano personas que me han mencionado que han llegado a estar allí en Israel, o personas que han vivido en Israel, y que sí que se ve que allí no se puede evangelizar abiertamente. Ellos tienen sus propias formas de funcionamiento. Pero pues no estamos abogando porque Israel sea lo mejor del mundo. Estamos abogando por el derecho que tiene Israel y los israelitas a poder vivir en el mundo en paz, como lo tiene cualquiera otro. Pero si usted quiere más información de esto, hay una página que se llama Prager University. Es en inglés, pero tiene mucho material que habla de este tema. Y usted se puede deleitar entendiendo cómo es que esto funciona en el mundo. Aquí hay una pregunta que le hicieron la semana pasada y no la voy a contestar. Llámanos 787-724-1190, 787-724-1190. Continuando con el tema en esta noche, la iglesia de esta nueva dispensación, la iglesia del Nuevo Testamento, es ya hemos dicho, ¿verdad?, que es una continuación de la iglesia de la antigua dispensación. Esta definición, esta descripción es importante porque habla de la continuidad. La iglesia de Cristo en ambos periodos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es realmente gloriosa. Y la continuidad de la iglesia contribuye grandemente a que podamos ver la gloria de la iglesia, a entender la gloria del pueblo de Dios, la gloria que Dios le dio a su pueblo, de ser los escogidos, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que en algún momento en Hebreos 11 se nos habla de los héroes de la fe, dice que el mundo no era digno de ellos, porque actuaban bajo las órdenes de aquel que es más alto que todos. De eso precisamente escribió el apóstol Pablo a los cristianos gentiles en Éfeso en un vívido lenguaje. Después de recordarles que ellos una vez estuvieron alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, él prosiguió así. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Excelente lectura, porque esta lectura básicamente nos dirige a confirmar la tesis que hemos estado manejando en este diálogo bíblico, y es que hay una continuidad del pueblo de Dios, que en la Escritura se nos retrata que todos fueron salvos, todos los que van a ser salvos en la historia van a ser salvos en Cristo Jesús. Los del Antiguo Testamento vieron en fe a Cristo, el Mesías que habría de venir. Nosotros vemos en fe a ese Mesías que ya vino, vivió, murió y resucitó, y que está a la diestra de Dios Padre actualmente. Pero según el dispensacionalismo, no existía iglesia antes de Pentecostés. Y aun cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, no tuvo la menor intención de establecer una iglesia, que esa es una de las teorías alocadas del dispensacionalismo. Vino a establecer un reino, pero cuando el pueblo judío le rechazó como rey, decidió posponer el reino hasta su segunda venida. Mientras tanto, fundó la iglesia. Así que la era de la iglesia viene a ser relativamente un paréntesis insignificante en la historia del pueblo de Dios. Y eso, hermano, es una soberana barbaridad. Porque las Sagradas Escrituras, según las leímos en Efesios 2, no nos dan una imagen de una fragmentada del pueblo de Dios, nos da una imagen de continuidad, nos da una imagen que hay un origen desde el primer tiempo en Adán y Eva, con la promesa de que Dios iba a establecer su gracia y que en fe íbamos a poder accesar la gracia de Dios, y que esa iglesia de Dios, de ese pueblo de Dios, fue madurando a través del Antiguo Testamento hasta que obtuvo su madurez completa en Pentecostés, cuando Dios Cristo le privilegió a la iglesia con la presencia del Espíritu Santo en su colectivo como iglesia y en la vida de cada creyente. La iglesia realmente fue fundada desde el origen, y tiene su continuidad a través de toda la historia y seguirá así hasta la eternidad. En lugar de ser un sustituto temporal, la iglesia cristiana constituye todo ese cuerpo de creyentes de la historia, el corazón del plan eterno de Dios. En lugar de abarcar a los creyentes de unos pocos siglos, es la comunión de los elegidos de Dios a través de todas las edades. La incontable multitud de todos aquellos hombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo, y quienes morarán eternamente en la ciudad que no tiene necesidad de sol y luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21-23. Y damos gracias a Dios por este diálogo bíblico en esta noche. Le damos las gracias en esta noche por su palabra al Señor. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936-3864. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936-3864. Si te interesa que este programa continúe en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a esa misma dirección. Si interesas mandar tu ofrenda a este programa, puedes hacerlo a través de ATH Móvil. El número es 787-327-6063. 787-327-6063. Al mismo tiempo te invitamos a que nos visites en los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, todos los domingos a las 10 de la mañana, la escuela dominical, y a las 11:15 el servicio de adoración al único Dios verdadero. Estamos en ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Cupey, en San Juan de Puerto Rico. Todos los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical,
y a las 11:15 el servicio de oración al único Dios verdadero. También tenemos lenguaje de señas durante todo el servicio. Si conoces de algún amigo o amiga que sorda, le puedes informar que en nuestra iglesia hay un servicio que se oficia también con la asistencia de una persona que lo documenta, ¿verdad?, en lenguaje de señas. También te invitamos a los cultos de la primera iglesia presbiteriana reformada en el pueblo de San Sebastián del Pepino. Una iglesia que estamos muy contentos porque ya en un presbiterio reciente fue reconocida por nuestra denominación como una misión parte de la OPC, la Iglesia Presbiteriana Reformada en el pueblo de San Sebastián del Pepino. Todos los domingos a las 11 de la mañana el servicio de adoración. Para mayor información en San Sebastián del Pepino, en la Iglesia Presbiteriana Reformada, puedes llamar al 787-648-0984. 787-648-0984. En esta noche queremos dar gracias por muchos hermanos que han llamado, ¿verdad? Y que están pidiendo oración por diferentes circunstancias, ¿verdad? Tenemos a una persona anónima de Ponce, pide oración por la salvación de su hermano y todos los inconversos. Tenemos a Alejita Rodríguez del pueblo de Loíza, petición de oración por ella, su familia y por un hijo apartado. Oramos por ese hijo. Héctor Díaz de Guaynabo, petición de oración, está en una situación de crisis y por una casa nueva. De Villalba tenemos un anónimo pidiendo oración por operación de ojo y por un hermano que está en condición crítica. Un hermano Pedro Luis Hernández que está en condición crítica. Tenemos también a Miguel de Bayamón, pide oración por su salud. Ernesto de Río Piedras pide oración por su salud. Emilia de Santa Isabel, oración por su hija, Yajaira, porque va a dar a luz. Oramos por esa criatura. Saludos a Carlos. Nuestro hermano Carlos está de vacaciones y estamos todavía en estos días, en octubre, sustituyéndolo, que no hay quien sustituya a nuestro pastor Carlos Cruz, pero hacemos el intento, ¿verdad, hermano? Sí. Tenemos también esta noche a Antonio, que pide oración por su hija enferma, está encamada. Pedimos también oración por el hermano Claudio de Santurce, por la hermana Nilda, por Madeline, que Madeline nos está pidiendo que repitamos la página de internet acerca de Israel. Se llama Prager U. Lo escribe Prager en inglés y U, y va a encontrar esa página. La página es de un ministerio, el director de ese ministerio es judío, pero es un judío conservador de Estados Unidos. Y ahí va a descubrir muchas cosas interesantes acerca del conservadurismo americano. Le va a gustar, si sabe manejarse en el difícil, ¿verdad? En inglés. También tenemos a la hermana Nelly Suárez de Santa Isabel y el hermano Carlos Benítez de Montatillo, que tiene petición. Oramos en esta noche y damos gracias al Señor. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y presentamos ante ti las peticiones de tu pueblo, peticiones por salud, peticiones particulares, peticiones por la familia, peticiones que solamente tú conoces, Señor, por situaciones especiales, particularmente esta dama que está en proceso de dar a luz y personas que están con situaciones de dificultades graves de salud, Señor. Suplicamos por ellos, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que tú respondas a las peticiones de tu pueblo, que tú pases, como siempre mencionamos, como el médico por excelencia, Señor. Si tú no das salud, ¿quién la va a dar, Señor? Tú solamente tienes el control de todas las cosas. Aún la ciencia, que tiene el control de cómo hacer las cosas, si tú no declaras salud, si tú no pones salud, no hay salud en ellos, Señor. Si tú no das lo que se necesita para que las personas tengan su vida en orden, nadie lo puede tener en orden. La palabra nos dice, si Jehová no edificare la ciudad, si Jehová no edificare la casa, en vano edifican. Así que en el nombre de Jesús te pedimos
por las peticiones de tu pueblo. Bendice a todos estos hermanos. Amigo y amiga que nos escuchas, te damos muchas gracias por tu atención en este sábado. El próximo sábado, a la misma hora, escucharás nuestro programa Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Te invitamos a que el próximo sábado nos escuches a través de WBMJ 1190 AM San Juan, Puerto Rico, WCGB 1060 AM en Ponce, WIBB 1370 AM en Vieques. Y te reiteramos nuestra invitación a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cupey. Puedes ir a nuestra página de internet presbiterianareformada.org y allí vas a tener toda la información que necesites y una colección de sermones expositivos de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga en tu vida, en tu hogar y en tus negocios. Que el Señor te bendiga ricamente.